Buenos días a todos. Sí, ¿sí me escuchan? Pues una vez más, muchas gracias, doctor Moisés Quiles, por la invitación y mi nombre es Carlos Cisneros. Voy a hacer la presentación del currículum de la doctora Rosana Malatesta Moncho, la cual es nefróloga pediatra. Ella tiene una educación de medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2004. Posteriormente hizo lo que es la residencia, el internado en pediatría en el 2009 en el hospital de Miami, en el Children's Hospital de Miami, para después, posteriormente, hacer un máster en Science en el 2012 y para ser profesora en educación en la Universidad de Cincinnati, en el Colegio de Medicina de la Universidad de Cincinnati. Y ahí mismo en la Universidad de Cincinnati hizo el fellowship de nefrología pediátrica. La doctora Malatesta, actualmente, conociendo un poquito acerca de ella, es nefróloga pediatra dedicada a esta especialidad y se ocupa de todos los niños que tengan cualquier tipo de enfermedad renal, incluyendo hipertensión, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, uropatías obstructivas o enfermedad renal crónica. Sobre todo en estos últimos, enfermedad renal crónica, enfermedad renal terminal, diálisis y trasplante, es donde más se enfoca ella. Tiene un interés clínico en especial en estos temas y es gran parte de lo que ella se dedica su tiempo en investigación. Sobre todo se centra en algunas complicaciones, sobre todo cardiovasculares en niños con enfermedades renales crónicas o que están cursando ahorita durante algún periodo de diálisis peritoneal. Actualmente la doctora pertenece a un fellow de la Academia Americana de Pediatría, pertenece o es miembro de la Sociedad de Nefrología Americana, también es miembro de la Sociedad Pediátrica de Nefrología Americana y finalmente pues tiene un sitio, un rol, se le llama PIC Giga Kitty Study en Midwest Pediatric Nephrology Consortium, eso sí. Ahorita pues ella tiene algunas publicaciones, las cuales son bien interesantes, realizadas en el 2012 y eventualmente ahí en el chat les pondré lo que es su profile para que la puedan conocer más a profundidad. Bienvenida, doctora Malatesta. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Cisneros, por linda introducción. Para mí es un absoluto placer venir a hablarles de falla renal aguda neonatal. La verdad que este es un tema muy, muy importante. A veces la falla renal aguda pasa desapercibida, pero eso tiene consecuencias en la estadía de los bebés en el hospital, pero también que es algo que se refleja en su niñez y hasta la edad adulta. Ese para mí es un tema bastante importante y es un placer para mí venir a ponerles sobre este tema. La falla renal aguda es un impedimento repentino de la función renal que causa desequilibrio en el balance de los fluidos, de los electrolitos, al igual que el desecho de algunos elementos tóxicos que se retienen en el cuerpo. Un poco de cómo funcionan los riñones en la etapa fetal. Los riñones comienzan a producir orina a las 9 a 10 semanas y esta orina va a contribuir en el líquido amniótico. La cantidad de orina que se produce crece exponencialmente hasta los niños a término. El líquido amniótico inicialmente viene un poco de la placenta y de las orinas. Y esto es absolutamente esencial para la maduración pulmonar, para la producción. Doctora, ¿podemos compartir pantalla de la presentación? Gracias.
regreso un poquito. Ok. Falla renal aguda neonatal. Como les decía, la orina fetal es esencial para producir el líquido amniótico y ese líquido amniótico también es esencial para el buen desarrollo de los pulmones. Ese líquido amniótico también tiene hormonas y es esencial para la formación del sistema digestivo, pero más se notan consecuencias en el sistema pulmonar. Los bebés inicialmente tienen riñones muy inmaduros, incluso los bebés que nacen a término tienen riñones inmaduros todavía, pero una vez que nacen hay muchos cambios en la perfusión de los riñones que hace que disminuya la resistencia vascular y todo eso hace que los riñones vayan madurando y en los primeros meses, los primeros años, esa maduración es bastante importante y rápida. Acá en esta tabla se ve que un bebé a las 20 semanas prenatales, la cantidad de sangre que va del corazón a los riñones es de 3 a 5%, porque la resistencia vascular es muy grande. Entonces toda la sangre se desvía a otros órganos. Y la función renal es más o menos de 3 ml por minuto. La producción de orina es más o menos 6 ml por hora. En un bebé a término, esa resistencia baja, entonces más o menos 10% de la descarga cardíaca puede ir a los riñones. La función renal aumenta de 5 a 40% y la producción de orina también mejora. A los 2 meses hay más sangre yendo a los riñones y en el adulto más o menos de cada contracción cardíaca, más o menos el 20% va a ir a los riñones y se espera una función renal más de 90 ml por minuto. Bebés producen orina muy diluida. Un bebé a término, más o menos, su orina es de 100 miliosmols por kilo, comparando con un adulto que puede concentrar la orina hasta 400 miliosmoles. La resistencia vascular tan grande que se produce en los riñones se da básicamente porque la angiotensina que también se tiene postnatalmente es muchísimo más alta que incluso en un recién nacido y en un niño antes de nacer, es muchísimo más alta que en un adulto, por ejemplo, y eso produce vasoconstricción de la arteriola eferente primariamente, que hace que no mucha sangre pase por los riñones. Esto siempre es contrapuesto con las prostaglandinas, óxido nítrico y catecolaminas. Pero esto es uno de los factores más importantes. Es por eso, por ejemplo, que y esto es esencial para el desarrollo normal de los riñones, por ejemplo, cuando una mamá sin saber está tomando algún inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, este angiotensinógeno 2 disminuye y eso produce muchísimas complicaciones en los recién nacidos por malformaciones renales. Doctora Rosana, Sí. ¿me permite si podemos modificar un poquito aumentando el volumen de su audio, por favor? Sí. Gracias. Ahí. Sí, un poquito más, por favor. Sí. Adelante, gracias. Ok. Ok. Entonces, ¿por qué los neonatos tienen tanto riesgo de falla renal? Como hay disminución de la resistencia, aumento de la resistencia vascular, cualquier cambio en la perfusión de los riñones va a llevar ese poco
descarga cardíaca que tienen los riñones a casi cero y los riñones no se pueden seguir formando bien. Y eso primariamente es más que en la médula renal, es en la corteza donde están primariamente los filtros, los glomérulos. Además, los niños prematuros, por ejemplo, no tienen todas las nefronas formadas. Un bebé que nace prematuramente generalmente no termina su nefrogénesis cuando nace, continúa un poco, pero no llega a ser la nefrogénesis que hubiera tenido si es que hubiera nacido a término más de las 36 semanas. Además, como las nefronas y los filtros renales son inmaduros, no pueden controlar la homeostasis normal que necesita o que sí podría controlar un bebé a las 40 semanas. Además, la filtración glomerular es mucho más baja. Los neonatos están en bastante más riesgo de hacer falla renal que niños o que bebés mayores. La creatinina fetal, los niños y los niños pretérmino, por ejemplo, van a nacer con la misma creatinina de la mamá. La creatinina se intercambia muy bien en la placenta y una mamá que tiene buena función renal va a poder limpiar la creatinina sin ningún problema, aun cuando el niño venga con algún problema renal. Entonces, si uno ve que el niño tiene creatinina alta, por ejemplo, siempre preguntarle a la mamá si ella tiene algún problema en los riñones. La creatinina al nacer está no solo influenciada por la mamá, sino no se espera que baje tan rápido porque la filtración glomerular en los neonatos es baja y hay diferencias de maduración de los túbulos. Entonces, la creatinina generalmente en un niño a término puede bajar en 1 a 2 semanas a la creatinina normal, que es 0.2 a 0.3 miligramos por decilitro. Pero, por ejemplo, si tenemos un neonato que nace además de bastante bajo peso neonatal, incluso podemos encontrar que aun cuando la mamá tiene función renal normal, la creatinina va a subir en los primeros 5 días y después baja, pero eso se puede demorar semanas, de 2 a 4 semanas. Y eso porque hay más inmadurez. Doctora Rosana, Sí. ¿podría apoyarme si sube el volumen a todo el volumen de su audio y acercarse un poquito más, por favor? Para que le escuchen los asistentes. Gracias, doctora. No tengo mucho más volumen. Al micrófono, doctora. Debe del micrófono. Sí, tengo uno aquí. Ok, gracias. Ok, voy a tratar de hablar un poco más alto porque no tengo más micrófono, lamentablemente. Ahí,
poco mejor? Sí, doctora, adelante, gracias. Disculpen por eso. Bueno, la creatinina fetal es reflejo de la mamá. En los niños a términos a la 1 o 2 semanas baja y va a estar en 0.2, 0.4 a la 1 o 2 semanas. Esto es diferente en los niños pretérmino o que tienen peso bajo. Incluso un niño que nace a término pero con peso bajo, se asume que los riñones no también son mucho más pequeños y pueden tener retraso en llegar a una función renal normal. Esta es una tabla que muestra más o menos a los 7 días, un niño prematuro puede tener creatinina de 0.8 a 1.2, que es bastante alta, porque es prematuro. Un niño que nació de las 28 a 29 semanas, a la semana de postnatal, puede tener creatinina que continúa siendo bastante alta, comparando a los 14 días, que baja un poco, pero recién es a los 2 meses que un niño pretérmino de 25 a 27 semanas que va a tener creatinina de 0.3 a 0.5 o de 28 a 29 semanas va a tener una creatinina de 0.3 a 0.5. Entonces ven cómo se demora más o menos 2 meses. Y eso, si es que un niño de 25 a 27 semanas, ustedes saben que esos niños siempre pasan por mucho estrés, entre infecciones, antibióticos y muchas otras condiciones que pueden hacer que tengan falla renal y que llegan a los 2 meses con algunos problemas renales adicionales. Para definir falla renal, más que usar el valor absoluto, si ustedes vieron dos filminas atrás, un prematuro puede tener creatinina de 0.6, 0.8, que es claramente elevado. Y eso es por la inmadurez de los riñones y también por todas las comorbilidades que están pasando estos bebés. Mejor que eso es el valor relativo de la creatinina. Si un bebé nace con cierta creatinina, se espera un tiempo que la creatinina ya no sea reflejo de la creatinina de la mamá y el cambio relativo y también la historia por la que han pasado estos bebés. Si es un bebé que tiene sepsis, uno sabe que eso puede dañar los riñones o medicinas o que ha estado deshidratado por cualquier cosa o que tiene la presión baja. Todas esas cosas pueden dañar los riñones. Entonces, este es el RIFLE Criteria que pone la función renal de estadios 0, 1, 2 y 3. En el estadio 0 es que no hay cambio de la creatinina es menos de 0.3. También ponen en cuenta la producción de orina, que tiene que ser más de 0.5 ml por kilo por hora. Estadio 1 es que aumenta más de 0.3 por 48 horas o que la creatinina está más de 1.5 a 1.9 por la creatinina más baja en los últimos 5 días. Con eso ya están poniendo que importa la relación con la creatinina que comenzaron a la creatinina que uno está evaluando. Y también generalmente los neonatos pueden tener falla renal oligúrica con baja de orina, pero también pueden ser poliúricos, que no tienen baja de orina. Y hay que tener consideración con las dos cosas. Categoría 2 es la creatinina de 2 a 2.9 multiplicado por la creatinina más baja en los últimos 7 días. Y categoría 3 es aumento de la creatinina más de 3 por la creatinina más baja en los últimos 7 días o que el niño ya necesita diálisis porque no está orinando, porque la función, la orina es menos de 3 ml por kilo por hora. La prevalencia de falla renal es muchísimo más alta de lo que se sabe. Como ustedes probablemente saben, no es fácil sacarle sangre a un neonato y además la cantidad de sangre que se le puede sacar es muy poca porque su volumen sanguíneo es bajo. Entonces, sacarle creatinina cada día o cada un día sí, un día no, es un reto. Entonces, la incidencia de falla renal es mucho más alta de lo que se sabe. En neonatos
neonatos menos de 29 semanas se cree que la incidencia de falla renal es 43%, es casi 50%, es muy alto. Y en neonatos de 29 a 36 semanas es 38%, y en neonatos más de 36 semanas 37%. Es bastante alto. No neonatos que nacen sin problemas, sino neonatos que están en la unidad neonatal de cuidados intensivos. El problema con falla renal, la falla renal no es bajo ninguna circunstancia un evento benigno. Es un factor independiente que aumenta la mortalidad y también prolonga la hospitalización, prolonga el tiempo que los bebés están en ventiladores, y su diagnóstico temprano es crucial, porque hay muchos factores que son reversibles, que van a hacer que o la falla renal se evite o que la falla renal sea menos severa, y el pronóstico con esto es mejor. Los factores de riesgo para enfermedad, falla renal, no es solo es prematuridad, porque los riñones son muy prematuros y no se pueden adaptar al medio externo. Asfixia perinatal es muy importante, no solo la disminución del riego sanguíneo. Cuando ese riego sanguíneo no lleva oxígeno, los riñones sufren. Asfixia perinatal es un factor de riesgo para enfermedad, para falla renal. Los niños que nacen, mientras más bajo es el peso de los niños, los riñones también van a tener menos filtros. Cuando uno incluso en adultos tiene menos filtro, disminuye la reserva renal. La reserva renal es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, estar deshidratados un día y que nuestros riñones se adapten bien, o que nosotros deseamos tomar ibuprofeno y nuestros riñones se adaptan bien. Cuando una persona no tiene reserva renal, uno no se adapta a esas cosas y comienza a tener fallas renal intermitente. Sepsis es muy importante. En sepsis generalmente hay hipotensión, pueden haber medicinas nefrotóxicas, y además en sepsis se disminuye la perfusión de los riñones y los riñones sufren. Las malformaciones cardíacas congénitas, por muchas razones, porque generalmente la perfusión a los riñones es baja, a veces la oxigenación es baja, y aun cuando el riñón se esté perfundiendo bien, no tiene oxígeno, los riñones sufren. Además, las correcciones de malformaciones cardíacas tienen tiempo de bypass cardiopulmonar. Entonces, los riñones también sufren con la corrección de enfermedades cardíacas congénitas. La exposición a medicinas nefrotóxicas es una causa bien importante, y malformaciones renales. Para evaluar a los niños que tienen falla renal, primero hay que mirar a la creatinina de la mamá y siempre preguntar si es que la mamá ha tenido algún problema renal, o incluso las medicinas que está tomando. Ojalá que la mayoría de madres en el mundo sepan que ibuprofeno no es una buena idea para una madre gestante. Es importante en la evaluación ver cuál es el peso al nacer, porque también el peso al nacer, con la relación del peso que tiene un bebé cuando lo estamos evaluando, es importante, porque nos dice si el bebé tal vez tiene sobrecarga de fluidos o está deshidratado. El balance de los fluidos también es importante, y ver cuánta orina ha producido ese bebé en las últimas 24 horas. En los exámenes de laboratorio es importante ver la creatinina, urea, electrolitos, examen de orina. Ultrasonido es muy importante porque nos va a diferenciar en los neonatos. Generalmente las mamás pueden haber venido con un control prenatal que nos va a decir información de los riñones, pero un ultrasonido nos puede decir muchas cosas. Por ejemplo, si los dos riñones están presentes, si los riñones son ecogénicos, eso nos dice que tal vez ha habido algún tipo de falla, de daño renal. También nos puede decir si hay obstrucción, nos puede decir la perfusión de los vasos en el caso de trombosis venosa renal. También niveles de medicinas, muchas veces tenemos que usar vancomicinas, y los niveles de vancomicina nos
nos ayudan a disminuir la toxicidad de este medicamento para los riñones. Los tipos de falla renal son 3. Falla prerrenal, falla intrínseca o es renal intrínseca o postrenal. La falla prerrenal es la más frecuente. Es cuando se disminuye la perfusión de los riñones. Eso no solo pasa en los neonatos, sino en cualquier persona. Por ejemplo, el ejemplo más frecuente es deshidratación. Si hay sepsis, hay incremento de la permeabilidad capilar y no hay tanta sangre que irriga los riñones. Falla cardíaca o también puede disminuir la perfusión renal, y medicamentos como antiinflamatorios pueden producir falla renal prerrenal. Esto es importante porque el tratamiento es un poco diferente. Falla renal intrínseca ocurre más o menos en el 11% de las fallas renales, y esto pasa cuando, por ejemplo, si uno tiene falla renal prerrenal, si esta falla prerrenal, por ejemplo, deshidratación, es sostenido, el riñón no se va a poder adaptar y llega un momento que hay falla renal intrínseca, porque esta deshidratación ha producido cambios funcionales del tejido renal y se puede producir necrosis tubular aguda. Algunas medicinas, cada medicina tiene un efecto diferente en los riñones, y algunas medicinas pueden producir falla renal intrínseca, como los aminoglucósidos, vancomicina y aciclovir. La trombosis de la vena renal también va a producir una falla renal intrínseca. Y postrenal, estos son los niños, por ejemplo, que van a tener malformaciones del tracto urinario bajo. Es las menos frecuentes, pero lo que pasa es que cuando hay una obstrucción del drenaje de orina, causa aumento de la presión de orina en la vejiga, y eso se traduce a los uréteres, a la pelvis renal, y eso puede producir falla renal. Disculpe. Si los riñones no tienen una forma como sacar la orina que están produciendo, llega un momento que paran de funcionar y producen falla renal. Esta figura, la primera es de riñones normales. En la segunda se muestran válvulas posteriores ureterales, que desafortunadamente vemos con alguna frecuencia acá en Houston. Esto produce que no haya salida eso es prenatal, que no haya salida de orina, y toda la orina que están produciendo los riñones no tiene salida, o por lo menos no tiene suficiente salida. Se produce hidrouréteres y hidronefrosis, y el parénquima renal disminuye bastante. También otro tipo de obstrucción es obstrucción uretropélvica, que es bastante más leve si es solo en un lado, pero algunos niños lo tienen en los dos lados, y eso también es una falla renal postrenal, porque no hay drenaje de orina. La fracción de excreción de sodio es una muy buena forma de saber cómo, si es una falla prerrenal, intrínseca o postrenal. Desafortunadamente, esto solo sirve para los niños a término, porque otra vez los niños prematuros no solo van a tener las nefronas que están no han madurado completamente, sino los túbulos renales van a ser bastante inmaduros. Como son bastante inmaduros, no pueden concentrar sodio de una manera específica para darnos esta información, si la falla es prerrenal, intrínseca o postrenal. Esta tabla muestra prerrenal, es disminución de la perfusión renal, hipovolemia, hiperfusión o hipoxia. Intrínseco es medicinas nefrotóxicas. Indometacina es una medicina bastante usada como tocolítico. Ibuprofeno, aminoglucósidos, que son también usados. Gentamicina es una medicina bastante usada para infecciones neonatales, trombosis de la vena renal y pielonefritis.
postrenal, válvulas posteriores ureterales o vejigas neurogénicas, cualquier tipo de obstrucción que no permite la salida normal de orina. El tratamiento de falla renal es más que nada mejorar la causa de la falla renal. Si es falla prerrenal, tratar la hipotensión, si es deshidratación o hipoxia, en la medida de lo posible aumentar la oxigenación o aumentar la perfusión renal. En la falla renal intrínseca es tratar la causa de la falla renal. Por ejemplo, medicinas, tratar de usar la dosis mínima o la duración más corta posible de medicinas nefrotóxicas. En la falla renal intrínseca, los riñones, este es el tipo de falla renal que generalmente es oligúrica, entonces es muy importante evitar que los niños tengan exceso de fluido o edemas, y altamente se recomienda restringir fluidos a la descarga de orina o el flujo urinario más pérdidas insensibles. En el caso de falla postrenal, generalmente siempre se considerar un catéter ureteral o un catéter pélvico renal, que es arriba en la pelvis renal. Una vez que se descongestiona o se permite la salida de orina en la falla postrenal, hay que tener mucho cuidado porque generalmente esos niños se convierten en poliúricos y tienen riesgo de deshidratación y problemas de electrolitos. Manejo de fluidos es muy, muy importante. Se sabe que evitar deshidratación y sobrehidratación. No solo hay que contar con todos los líquidos que salen de los bebés en orina, en heces, pérdidas por la piel, también pérdidas insensibles, que es bastante variable. Como ustedes saben, los niños prematuros pierden muchísimo líquido por la piel, entonces las pérdidas insensibles van de 180 a 310 ml por metro cuadrado por día, que es un rango bastante grande porque los bebés prematuros pierden muchísimo más líquido. Peso diario es una herramienta muy, muy buena para saber cuándo los niños están perdiendo demasiado líquido. Si los bebés están ganando demasiado líquido, diuréticos funcionan bastante bien. No se ha visto ninguna diferencia en una infusión continua de diuréticos a diuréticos intermitentes en la sobrecarga de fluidos. Y al revés, si el niño no puede, no está haciendo mucha orina, restricción de fluidos a cargas insensibles y lo poco que estén haciendo de orina. Sobre hidratación, no es benigno. Ya hay muchos estudios, no solo en adultos, en niños y en neonatos, que muestran que un aumento de más del 15% de peso aumenta la estadía hospitalaria, aumenta el tiempo de ventilación y peores son los índices de oxigenación. Y hay otros sistemas que también va a empeorar y aumenta la morbimortalidad. Medicamentos, usar la dosis más pequeña de medicinas nefrotóxicas. No solo dosis baja de medicinas nefrotóxicas, cuando se agregan más de una medicina nefrotóxica, se sabe que los riñones no pueden adaptarse. Los riñones no solo van a ver dosis pequeñas de 2 medicinas en vez de ver una grande. Los riñones tienen que encargarse ahora de 2 medicinas y eso le aumenta el trabajo a los riñones que ya son inmaduros y tienen más riesgo de daño renal. Siempre hay que adaptar las dosis de las medicinas a la filtración glomerular. Nutrición es muy importante. Los niños que no están haciendo orina necesitan restricción de fluido.
Y acá en Houston generalmente restringimos los fluidos y tratamos de fortificar o la fórmula o la leche materna para que no reciban mucho fluido, pero sí reciban todas las calorías y la nutrición que necesitan. Siempre leche materna es ideal. La leche materna es bastante recomendada para los niños con falla renal porque es baja en potasio y baja en fósforo. Entonces, eso lo hace ideal para niños con problemas renales. Los niños con problemas renales no se les debe poner en restricción de proteína, que es algo que sí se hace con adultos con falla renal. Hipertensión. La falla renal intrínseca puede causar hipertensión. Los edemas y la sobrecarga de fluidos también puede causar hipertensión. Generalmente considerar dar diuréticos o bloqueadores de calcio son las medicinas que más usamos, o hidralacina o amlodipino son nuestras medicinas más frecuentes probablemente en neonatos. Bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina no se recomiendan en bebés que tengan menos de 36 semanas de nacido o corregido, si es un bebé prematuro. De 25 semanas, por ejemplo, hay que esperar que cumpla las 36 semanas postnatales, porque si se da un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, se va a disminuir la angiogénesis que todavía está sucediendo en los niños que son prematuros. Manejo de electrolitos es muy importante. Generalmente hiponatremia en los niños que tienen falla renal es dilucional. Entonces, más que dar suplementos de sodio, es restricción de fluidos. También es importante ver toda la trayectoria que han tenido estos niños para ver si es dilucional o es otra causa. Hipercalemia es bastante frecuente en los riñones. Los riñones neonatales tienden a conservar potasio, y si hay falla renal se conserva aún más potasio. Hipercalemia, como probablemente saben todos ustedes, puede ser una emergencia cardiovascular. Siempre dar calcio, medidas que no van a eliminar potasio, pero lo van a meter a las células para que no se en el espacio vascular, es albuterol, glucosa e insulina o bicarbonato, especialmente si hay acidosis. Fórmula baja en potasio, la leche materna es ideal. Hiperfosfatemia, también dieta baja en fósforo y a veces suplementos de calcio enterales para que se unan con el fósforo y sean eliminados por las heces. Acidosis, generalmente usamos bicarbonato o acetato en vía endovenosa. Terapias de reemplazo renal eso es cuando los niños están ya en estadio 3, que los riñones o están teniendo sobrecarga de fluidos que no han respondido ni a diuréticos ni a otros métodos. Cuando ya la urea es demasiado alta o el potasio está demasiado alto, cuando la acidosis no se ha podido corregir con métodos médicos, necesitamos o hacer diálisis peritoneal o hemodiálisis o tratamientos de reemplazo renal continuo. Indicaciones de diálisis es sobrecarga de fluidos. Otra vez, cuando los niños están con carga de fluido más del 15%, nosotros sabemos que eso lo va a predisponer a muchísimas complicaciones después, que van a aumentar la morbilidad y mortalidad. Si ese bebé no está produciendo orina, es un candidato para comenzar diálisis. Hipercalemia refractoria a tratamiento médico o acidosis refractoria. A veces los niños hacen tan poca orina que no se le puede dar medicinas o nutrición suficiente y se tiene que comenzar diálisis. Uremia o hiperamonemia también es una indicación de diálisis.
Consideraciones que se tienen que hacer cuando los bebés están haciendo diálisis es los neonatos van a necesitar mucho más proteína porque tanto hemodiálisis más que diálisis peritoneal van a perder un poco de aminoácidos. Esos bebés necesitan suplementos de vitamina B y además cada vez que se hace diálisis nosotros estamos con la máquina de diálisis o con diálisis peritoneal estamos limpiando un poco de las medicinas. Entonces cualquier bebé que va a comenzar diálisis necesita adaptar las medicinas para que tengan todavía niveles terapéuticos. Diálisis peritoneal es la diálisis ideal para un bebé, para un neonato. Generalmente nosotros necesitamos que el bebé tenga por lo menos 2 kilos, que eso es bastante pequeño. Se tiene que poner un catéter peritoneal, que es la imagen que se ve aquí. Generalmente no se puede usar el catéter inmediatamente. Solo se usa inmediatamente, por ejemplo, cuando niños han ido a bypass cardiopulmonar, que eso va a hacer que se espera que la diálisis sea por 48, 72 horas. Entonces, y los volúmenes de diálisis es bajo. Pero cuando es un niño que tiene falla renal, no se sabe cuánto tiempo va a tener falla renal o se espera que sea falla renal sostenida, necesitamos dejar curar ese catéter de hemodiálisis idealmente 4 a 6 semanas más o menos. Y generalmente como comenzamos diálisis peritoneales por volúmenes bajos, más o menos aumentamos lentamente para llegar a una prescripción final en dos meses más o menos. Los líquidos peritoneales que usamos es el Dianil, que tiene diferentes concentraciones de azúcar, diferentes concentraciones de calcio, y eso lo adaptamos para las necesidades de cada uno de los bebés. Complicaciones de diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal no siempre funciona. A veces hay obstrucciones que uno pone el líquido y no lo puede sacar por obstrucción. A veces se forma fibrina. A veces hay peritonitis que hacen que es infección de la cavidad peritoneal que hacen que la membrana peritoneal se cambie y se fibrose. O hernias, a veces hernias o gastrosquisis pueden hacer que el peritoneo no esté intacto y eso no permite que podamos hacer diálisis. Una de las complicaciones es a veces porque ponemos suficiente fluido para generar una presión que distienda el peritoneo de cierta manera para hacer intercambio adecuado y eso puede hacer que algunas hernias por la presión se predisponga a hernias que tal vez eran pequeñas y ahora se han hecho más grandes. Cualquier cosa que cambie la integridad del peritoneo hace que no podamos hacer diálisis peritoneal o cirugías o hernias diafragmáticas. Imagínense todo el fluido en los pulmones, no se puede hacer diálisis peritoneal. Enterocolitis necrotizante también puede estar contraindicado, gastrosquisis o cualquier condición que cambie el peritoneo. Hemodiálisis es otra opción para los niños que tienen falla renal. Se tiene que poner un catéter generalmente en la vena yugular que va hacia la aurícula derecha, tiene acceso al corazón. Todo esto requiere un equipo multidisciplinario porque necesitamos cirujanos que sean expertos en eso. Los neonatos son muy pequeñitos. Generalmente necesitamos que los bebés sean de por lo menos 3 kilos para poder tener acceso a un vaso, a una vena de cierto tamaño. Hemodiálisis es un reto hacer hemodiálisis en estos bebés porque la máquina de hemodiálisis ha sido hecha para personas más grandes. Entonces el flujo de sangre en una máquina de hemodiálisis tiene que ser por lo menos 50 ml por minuto
y un bebé muy pequeño, es muy difícil. Se producen muchos cambios en la presión o disturbios hemodinámicos porque se está moviendo sangre muy rápida. Generalmente el tubo por adentro de la hemodiálisis tiene que cargarse con sangre porque el volumen de los tubos adentro produciría como una deshidratación en los bebés porque es como una exsanguinación porque se le está quitando demasiada sangre para estar dentro de los tubos. Entonces los tubos tienen que venir cargados ya con sangre. Hay que usar bastante heparina porque las máquinas de hemodiálisis, cuando tienen que ir menos de 50 ml por minuto, tienden a coagularse más rápido. Hay que cambiar la dosis de las medicinas porque la diálisis también va a limpiar algunas medicinas. Hemodiálisis produce bastantes desequilibrios hemodinámicos en los bebés. Los catéteres generalmente, como la sangre está yendo bastante lento, tienden a coagularse mucho más rápido que en personas más grandes. Y hay infecciones, por supuesto, como cualquier vía central. Nosotros no hacemos hemodiálisis en un bebé que tiene menos de 3 kilos. Y a veces cuando los niños están muy hipotensos y en vasopresores, como nosotros sabemos que una de las complicaciones de hemodiálisis es hipotensión, nosotros no recomendamos si es que el bebé está muy inestable. Una de las cosas que nosotros tenemos tratamiento de reemplazo continuo. El beneficio más importante de esto es que en vez de hacer hemodiálisis por 3 o 4 horas al día, que tenemos que remover todo el fluido del día en 3 o 4 horas, y eso produce mucho desequilibrio en cualquier persona, o más aún en neonatos, la diálisis continua trae el beneficio que se puede remover fluidos y electrolitos de forma continua, entonces es mucho más suave, pero igual el flujo sanguíneo también predispone a que haya coagulación, también hay hipotensión. Y generalmente en diálisis continua no usamos heparina, sino usamos anticoagulación regional con calcio y citrato. Y esto es bastante importante porque los bebés a veces pueden tener sangrados en otros sitios, entonces no queremos usar heparina sistémica que los puede predisponer a tener sangrados en otro sitio. Por eso usamos anticoagulación regional. Una uno de los aparatos más que realmente está revolucionando el cuidado de los niños con falla renal, de los neonatos con falla renal, es la máquina de Carpe Diem. Es una máquina que es diálisis continua, pero está específicamente diseñado para neonatos. Podemos poner neonatos en diálisis de hasta 2.5 kilos, muy chiquititos. Es una máquina que tiene una muy alta precisión. Y uno de los beneficios más grandes es que si bien la máquina de hemodiálisis necesitamos 50 ml por minuto de sangre que esté corriendo todo el tiempo, en la máquina de Carpe Diem podemos usar solo 2 ml por minuto y la máquina no se va a coagular, entonces no produce tanto desequilibrio en los neonatos. Y eso es todo. El pronóstico de los niños depende de la etiología y de la edad gestacional. Generalmente las malformaciones congénitas tienden a ser un poco más complicadas. Si los neonatos son muy pequeñitos, se sabe que no van a formar los riñones como si hubieran sido a término, y todos esos factores influyen en qué esperar del curso neonatal y después cuando son niños más grandes. La mortalidad de bebés con falla renal grave es de 25 a 50%, es muy alta. La falla renal es un factor de riesgo independiente de mortalidad.
los neonatos que tienen falla renal, 10% van a tener falla renal crónica después. Y también hay otro porcentaje que va a tener riesgo de hipertensión temprano. Y como todos sabemos, hipertensión no es benigna. Hipertensión en adultos, incluso adultos jóvenes, predispone a infartos cardíacos y a diabetes y muchas otras condiciones médicas. Falla renal aguda en nadie y mucho menos en un neonato es benigno y se debe tratar de evitar lo más posible. No sé si tienen alguna pregunta. Disculpen porque no se escuchaba tan bien. Muchas gracias, doctora. No, excelente presentación. Ahorita no sé si ya se vaya a abrir el panel de preguntas y dudas. Adelante, doctor Carlos. Ahí en el chat pregunta. A ver, vamos bien. Aquí está, sí. Bien, doctora, mire, una de los... Aquí está, sí. Uno de los asistentes, Jairo Alberto Carrasco Rivas, pregunta si usa diuréticos en la falla renal, doctora. Claro, siempre. Diuréticos cuando un niño no está teniendo flujo urinario es una herramienta esencial. Como les dije, no hay beneficio con infusión de diuréticos continuos versus dosis intermitentes. Nosotros el diurético que más usamos es furosemida. Tienen que tener en cuenta que la furosemida tiene que entrar por las nefronas, llegar a los túbulos para actuar en los túbulos distales. Entonces, si un niño no tiene función renal, significa que no está haciendo orina, la medicina no va a llegar. Entonces, sean bastante juiciosos de si el paciente responde a diuréticos, está muy bien usarlos, pero si no responde, lo único que estamos haciendo es darle ototoxicidad, que es real en los niños que han tenido diuréticos. Además, tener en cuenta que la furosemida va a producir cambios en el potasio y en el sodio. A veces los niños están con sobrecarga de fluidos o no están con sobrecarga de fluidos y tienen el sodio bajo. Esa es una de las causas, que no es dilucional, sino sí que es que tiene el sodio bajo, porque los diuréticos van a hacer natriuresis, que es eliminar más sal de la que se necesita. Pero sí, los diuréticos es una herramienta esencial. Furosemida más que nada. Perfecto, doctora. Aquí también le están dando una felicitación, una excelente exposición, y hacen una pregunta acerca de un recién nacido que nace asfixiado y que desarrolla posterior a esto una falla renal aguda. Comenta el doctor que si se puede mantener la administración de aminoácidos y lípidos en una nutrición parenteral. En los niños que tienen falla renal, porque los niños están creciendo, sobre todo un niño que tenía alguna injuria de cualquier órgano, necesita reparar. Los niños que tienen falla renal, los niños están creciendo, sobre todo un niño que tenía alguna injuria de cualquier órgano, necesita reparar. Gracias. No se recomienda restricción ni de proteínas ni de lípidos. Desafortunadamente, los niños que tienen asfixia es un evento pasado. No se puede hacer nada. O sea, si se pudiera evitar sería increíble, ¿no? Pero en esos casos, el tratamiento más que nada es evitar las consecuencias de la falla renal que pasó por la hipoxia de la asfixia neonatal. Entonces, tratar de que el niño ni se deshidrate, ni tenga sobrecarga de fluido, tratar de mantener todos los electrolitos lo más normales, lo más normales
que se pueda. Ese es el tratamiento que nosotros damos. Bien, correcto, doctora. Otra duda que se tiene aquí. En el caso de un recién nacido con falla renal aguda, con creatinina elevada, anuria, edema, está recomendado el uso de diuréticos, como ahorita lo mencionó, pero ¿cuál es el que más recomendaría? El problema cuando hay anuria es que los diuréticos no van a funcionar, porque los diuréticos necesitan entrar a dentro del lumen de las nefronas. Las nefronas son esos como un entreverado de vasos, necesitan entrar en la nefrona adentro y tienen luego todos los túbulos. La furosemida tiene que entrar adentro para actuar en los túbulos. Una vez que entra en los túbulos es que todo el líquido que pasó por ahí se elimina casi todo y eso hace diuresis. Si un bebé es anúrico, no va a funcionar y no hay ningún problema si ustedes quieren probar una dosis. Le dan una dosis y ve si el bebé hace pipí, muy bien, pero si no hace pipí, no le den más, no va a funcionar. Lamentablemente esos niños necesitan diálisis porque no están haciendo, no tienen flujo urinario, ese niño para tener algún pronóstico necesita nutrición, necesita medicinas. Y si nutrición siempre viene con fluidos y si uno se sobrecarga mucho, necesita diálisis. Diálisis peritoneal es lo que más hacemos. Ok, correcto. La doctora Rocío Aldaz Rosas, doctora, pregunta que si fortificar la leche materna, el fortificar la leche materna al aumentar su osmolaridad no afecta la patología en sí, o hasta cuánta osmolaridad es permitida con la fórmula. Es una excelente pregunta. Generalmente nosotros trabajamos muy de cerca con los neonatólogos porque ellos tienen mucha preocupación de hacer la fórmula muy, muy concentrada porque los niños tienen riesgo de enteritis necrotizante. Entonces muchas veces nosotros tenemos que trabajar con la restricción de fluido que nosotros le podemos dar a los bebés de acuerdo a cuánta orina están haciendo y también qué tan concentrado podemos hacer una fórmula. No tengo números específicos, pero muchas veces no llegamos a dar el 100% de calorías porque la fórmula sería demasiado hiperosmolar. Y otra vez, riesgo de enteritis necrotizante y es demasiado espeso. Uh-huh. Correcto. Bien. Jorge Luis Segovia Reyes pregunta, dada la incidencia tan alta de falla renal en las estadísticas que ahorita mostró, doctora, ¿es conveniente monitorizar la creatinina las siguientes semanas después del egreso del paciente o con qué frecuencia se tiene que monitorizar esa creatinina? Nosotros hacemos a veces, en los niños, por ejemplo, que están en diálisis, hacemos creatininas diario. Si es en un niño que tiene riesgo y no está sabemos que no tienen factores de riesgos adicionales, no están en medicinas, no están deshidratados, yo pienso que tal vez 2 veces por semana o algo similar. Pero sí, monitorizar frecuentemente. Si es que el niño por alguna razón necesita antibióticos como gentamicina, es importante hacerlo más seguido, porque si es que comienza a tener falla renal, uno va a querer ver el riesgo-beneficio, ¿no? Si tal vez se puede parar la gentamicina, si la gentamicina es absolutamente necesaria, bueno, ver si se puede dar otra vez un poco más de fluido para disminuir el daño renal. Ok, correcto. Fabián de los Santos, doctor, agradece su ponencia y pregunta ¿cuáles son los parámetros más certeros en el monitoreo de la evolución de la lesión renal aguda? Yo pienso que los parámetros más certeros, yo creo que creatinina. Creatinina tiene bastantes retos la creatinina, como por ejemplo, los niños no van a producir mucha
mucha creatinina porque son chiquititos, no tienen mucho músculo. Entonces, a veces que solo que la creatinina pase de 0.2 a 0.4, eso ya es falla renal porque se ha duplicado. A veces la creatinina desafortunadamente tiene que pasar 48 horas de la injuria para que se vea aumento. Yo pienso que lo mejor es todavía monitorizar creatinina a largo plazo, no en la falla aguda. Se puede ver, por ejemplo, el tamaño de los riñones. A veces los riñones no van a crecer igual si es que han tenido falla renal. Acá usamos cistatina C, que es otro marcador que se puede usar para los niños. En neonatos no es tan bueno como en niños más grandes. Todavía en estudio está el Enegal, pero no lo tenemos disponible acá. Uh-huh. Correcto. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Marcela Solano pregunta que si hay una experiencia en el uso de bumetanida en neonatos, ya sea con o sin falla renal. Nosotros hemos usado bumetamida. Es bastante, es incluso un poco más fuerte que furosemida. Nosotros lo hemos usado con buenos resultados. Uh-huh. Excelente, excelente. Muchas Uh-huh. gracias. ¿Quién más? Aquí, Jorge Yactayo dice, ¿cuándo solicitar electrolitos en orina? Pregunta. Cuando se va a hacer electrolitos en la orina, cuando uno va a hacer fracción de excreción de sodio, puede ser bastante útil. Tienen que tener en cuenta que eso generalmente es en la evaluación inicial de falla prerrenal y el bebé tiene que ser a término. A veces, yo creo que los electrolitos en la orina puede ser bastante difícil de interpretar, porque recuerden que, por ejemplo, los bebés los bebés retienen mucho potasio, entonces que no se vea potasio puede ser por causa de falla renal, no necesariamente nos va a decir que es un problema de excreción del potasio, sino simplemente es falla renal. Nosotros usamos electrolitos en la orina más no para falla renal, sino para ver, por ejemplo, hipertensión monogénica y esas cosas, para ver cuánto están funcionando o cuál es la capacidad de eliminación de sodio y de potasio de los riñones. Pero en falla renal aguda no lo usamos mucho, porque sabemos que los riñones están en falla renal, entonces es un poco incierto qué cosa van a hacer. Correcto. Me pregunta Carla, doctora, que un paciente con insuficiencia renal aguda que está en anuria, bueno, eso ya lo habían preguntado, ¿qué medicamento podría usar? Pues ya quedamos que algún diurético, ¿no? Diálisis. Diuréticos no funcionan. Richard Romero pregunta, en el recién nacido prematuro con apertura de ductus con insuficiencia renal aguda, ¿qué conducta tomaría? ¿Restricción hídrica? ¿Y qué medicamento utilizaría para el cierre del mismo? Nosotros, cuando hay que hacer cerrar el ducto arterioso, generalmente, gracias a Dios, tenemos un servicio de cardiología bastante desarrollado. Cuando una persona viene, ya sea con asfixia o con falla cardíaca o todo eso, los riñones solo asumen no es que asumen una posición secundaria, pero es un reto bastante grande aumentar la perfusión porque hay una falla cardíaca. A veces uno simplemente tiene que asumir que el riego
sanguíneo de los riñones es lo que es tratar de mejorarlo, pero más tratar las consecuencias del pobre riego, ya sea por hipoxia o por pobre riego sanguíneo. Muchas veces, muchas de las condiciones cardiovasculares no tienen buen pronóstico, o si tienen hipoxia, incluso no se puede dar mucho oxígeno, porque sabemos que el ducto arterioso se cierra, y a veces muchas enfermedades que son dependientes del ducto arterioso, darle más oxígeno para que el riñón mejore, cerramos el PDA y ya no tienen riego para los pulmones. Entonces, muchas veces asumimos lo que nos dan y nosotros tratamos las consecuencias, ¿no? Que el sodio esté bien, que el potasio esté bien, que el niño no tenga sobrecarga ni deshidratado. Y bueno, hablamos con la familia que finalmente, gracias al cielo, los riñones, hay bastantes alternativas que se pueden dar de tratamiento, y muchas veces el corazón o el cerebro toman el tratamiento principal. Perfecto, pues le agradecemos mucho, doctora, a nombre de la federación y a título personal su excelente presentación y ponencia. Yo creo que a todos nos quedó una gran enseñanza y conocimiento, y ahorita pues ya damos por cerrado esto y le voy a pasar la palabra al doctor Moisés Quiles. Muchas gracias, ha sido un placer, un placer. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, doctora Malatesta. Muchas gracias, doctor Cisneros, por esta conducción de la plática de la doctora Malatesta, que fue una excelente plática. Y como ya había comentado en un inicio, la doctora Malatesta será una de nuestros ponentes en el Congreso